sede del gobierno regional, en las oficinas del primer consejero Luis Becerra Atlas Plata. Se sabe que últimamente hemos tenido mucho movimiento político, no solamente en la región, sino también en el país, por el lado de el movimiento humanista, ¿no? Y son uno de los temas que también vamos a tratar hoy con el consejero Luis Becerra. Consejero, buenos días. Y de cajón, la situación política nacional. Sí, buenos días a ti, gracias por la oportunidad. La situación nacional, la coyuntura indudablemente es diferente a la de hace aproximadamente 15 días. Hace 15 días, como todos los peruanos nos consta, no solamente hubo, que es lo que más se vio, la crisis del gabinete, sino la cosa era tan grave, este problema de corrupción, que inclusive afectaba al gobierno en su conjunto. En este momento esa situación ha cambiado, está cambiando. Hay mucho más estabilidad o gobernabilidad, como algunos sostienen. Y esto gracias a la presencia del presidente del Partido Comunista Peruano, presidente del gobierno regional de acá, por lo menos todavía, hasta más o menos el 28 de noviembre, que se cumplen los 45 días que de acuerdo a la ley se le concedió como licencia. Entonces, la presencia de él es la que ha cambiado el momento político. Consejero Becerra, aquí tenemos, para que nuestros amigos que nos están viendo por la televisión y por cable y por el internet, para entender un poquito esto, si el presidente de la República es el que, digamos, comanda las políticas de gobierno, por supuesto avalado por todo el Estado, ¿cuál es el rol del Premier en este caso? ¿Y por qué entonces el Premier puede, de alguna manera, cambiar la situación de caos que puede haber tenido, en este caso, el partido de gobierno, y haber inyectado un ambiente de tranquilidad y de estabilidad política? ¿Cuál es el rol del Premier en todo caso? Hay que diferenciar ahí dos cosas, ¿no? El gobierno es del APRA. El presidente Alan García indudablemente es un representante del gobierno. El presidente del gobierno regional, hoy Premier, fue llamado en este momento más crítico por el presidente García. ¿Qué es lo que ha hecho que esto cambie? Bueno, la práctica que tiene el compañero Simons no es de hace una semana a esto, o sea, no es una cosa oportunista. La práctica de transparencia, de honestidad, de capacidad de gestión, lo viene demostrando desde hace 6 años. O sea, todo el anterior periodo gubernamental de aquí en Lambayeque y estos 2 años. Yo creo que el presidente García no ha tenido, creo que también hay que ser claros, otra carta mejor, ni siquiera igual a la del presidente Simón. Ahora, lo que hay que entender es que, ¿por qué razón? No olvidemos que el primer ministro o premier es el segundo hombre que tiene el poder en el Perú y que tiene la responsabilidad de conducir al país por, insisto, aquello que se llama la gobernabilidad. Como presidente del Consejo de Ministros. Exacto, es digamos que es el filtro entre el presidente de la República y el Consejo de Ministros. No diría tanto eso, al contrario, la complementación, o sea, la responsabilidad de gobernar. Bueno, en Europa creo que le llaman jefe de gobierno, porque no olvidemos que el presidente García es el jefe del Estado, pero el que conduce el gobierno es el primer ministro. Creo que ahí está la razón o la diferencia frente a lo que tú me estás planteando. ¿Significa esto un acercamiento, digamos, no sé si en alianza política con el APRA o acercamiento ideológico? No creo, definitivamente no. Eso lo descartamos, porque el APRA tiene su propia ideología y su propia práctica. Nosotros también tenemos nuestra propia ideología y nuestra propia práctica. Pero aquí se trata de, ya no solamente de ambas instituciones, o ambos partidos políticos, o ambas personalidades. Es mucho más.
Y cuando hablo yo de gobernabilidad, no solamente se trata de salvar a este gobierno, sino que una postergación, una crisis de gobierno, lleva a que finalmente se repita la historia de siempre. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los pobres y los extremadamente pobres. Entonces, en función de eso, nosotros en el partido analizamos frente a la oferta del presidente García y tomamos una decisión. Inclusive alguien preguntó alguna vez que si esto significaba un reencuentro entre José Carlos Mariate y Víctor Rovira de la Torre. Yo no sé si realmente lo podemos considerar como tal, pero lo que sí estoy seguro es que las condiciones históricas casi se repiten. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las más graves crisis que ha tenido el sistema, el capitalismo en el mundo, es la crisis del 29. Y hoy, según la inmensa mayoría de entendidos, de especialistas, de estudiosos, esta crisis es de repente igual o peor que la del 29. Entonces, de lo que se trata aquí es de que, insisto, los pobres y extremadamente pobres no sigan siendo las víctimas como hasta hoy lo son. No se trata de salvar el gobierno. No va a tener que digo, caso. o que de paso también es importante salvar este gobierno. Porque si no, insisto, hoy clase media y los ricos que tienen plata. Por salvar la democracia en todo caso, ¿no? Depende de cómo se entiende este término también. Y aquí creo que bien valdría la oportunidad para deslindar esto. Lo que tenemos en este momento es la democracia representativa, que está demostrando sus limitaciones. El Congreso también ha dejado de ser, gracias a esta presencia de nosotros en el gabinete, a través del compañero Sim, también ha dejado de ser el blanco que hace 15 días atrás era, ¿no? Entonces la democracia representativa en el Perú está en, yo no sé si en crisis, de repente estoy exagerado en crisis, pero tiene sus limitaciones. Entonces nosotros, como parte de nuestra concepción biopolítica, planteamos que la democracia debe ir más allá de la simple representación.